NSE Producciones presenta Adiós por la ciencia. Un espacio para descubrir de la mano de especialistas en ciencia la perfección de la naturaleza y el orden maravilloso puesto por el Creador. Adiós por la ciencia. Hoy, amigos, vamos a comenzar con una cita de la Sagrada Escritura que nos viene como anillo al dedo. Se trata del Libro de la Sabiduría, capítulo 13, los 9 primeros versículos. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes regidoras del mundo. Si fascinados por su hermosura los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la magnitud y belleza de las criaturas se descubre por analogía al que les dio el ser. Con todo, a estos pocos se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran, y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos son perdonables, porque si lograron saber tanto, que fueron capaces de averiguar el principio del cosmos, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Un cordialísimo saludo a la doctora Mónica Nova, doctora en biodiversidad, que nos sigue hablando de un tema apasionante. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muy a gusto de estar con ustedes nuevamente. Y dime, ¿qué piensas de esta reflexión? Esa reflexión, cuando yo leí la lectura, pensé que era, como lo dijo la hermana, como anillo del dedo, porque pues es una reflexión muy lógica y que toda persona honesta debe pues de pensar, ¿no? Que debe estar libre de prejuicio y pues cuando uno está libre de prejuicio, busca la verdad independientemente si me gusta o no me gusta esa verdad. Y nosotros sabemos, hermana, que la ciencia no nos explica todo. La ciencia solamente se encarga de explicarnos lo que es la formación de la materia y su comportamiento, pero honestamente pues debemos reconocer que la ciencia tiene un límite y este límite es el sentido sobrenatural de la vida misma. Uh-huh. Sobrenatural. Es como si dijéramos sobre científico, ya escapa a lo que es las ciencias exactas. ¿Y qué es entonces lo que sí es el cometido de la ciencia? Pues nosotros sabemos que absolutamente todo lo que existe proviene de la manifestación de las interacciones de esas 4 fuerzas fundamentales que tanto nos recalca el padre Manuel Carrera, ¿no? Y que la materia debe explicarse como la actividad de esas 4. Recordemos que son la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Pero eso, lo que acabo de decir, no significa que ya lo sabemos todo o que la ciencia lo sabe todo, porque en realidad falta muchísimo, muchísimo por entender, muchísimo por descubrir. Es un camino muy largo, pero ese debe ser el papel de la ciencia, ¿no? Como descubrir el comportamiento de esa materia, pero no más, eso. No Uh-huh. tiene que extralimitarse en otros campos que no le corresponden. Perfecto. Nosotras, gracias a todo lo que nos has explicado en los últimos programas,
cuando decíamos que el universo en su desenvolvimiento, en su desarrollo, en esa expansión, ¿no?, que comenzó en la gran explosión, se percibe que tiene un sentido, o sea, que es un para qué. Todo está hecho y lo hemos visto para que podamos vivir en la Tierra, los seres humanos pensantes. Bueno, lo hemos en programas anteriores, amigos, si les interesa seguirlos, ha habido ya otros 2 programas sobre el llamado principio antrópico. Este es el sentido del que hablamos, ¿cierto? Pero en esa búsqueda de Dios de la que al principio la cita del libro de la sabiduría pues nos hablaba, la analogía que se plantea es un poquito diferente. Explícanoslo, por favor. Bueno, ahora actualmente, es que mire, usted va a escuchar muchísimas hipótesis, teorías que nos quieren hablar sobre el origen del universo, y uno de ellos es lo que se plantea como el ordenador cuántico universal. Y no solamente eso, hay teorías que incluso, ya se me viene a la mente una hipótesis de un profesor, un astrónomo de la Universidad de Harvard, muy importante, pero que dice cosas tan descabelladas como que probablemente el universo sea un invento de una inteligencia superior en un laboratorio, pero no se refiere a un dios, sino se refiere más como a un tipo de vida extraterrestre, ¿no? Entonces, cuando se plantea que la analogía de un ordenador cuántico, pues en realidad lo que nos quieren decir es que ese es su Dios, ¿no? Es decir, que pero es un Dios que uno dice, bueno, es un poco más impredecible y más desconcertante, ¿no? Según los parámetros de la lógica humana, porque y lo hemos dicho en los programas anteriores, se necesita muchísima más fe creer que nosotros provenimos de una casualidad o que somos el producto origen de una vida extraterrestre súper inteligente, un experimento, o que somos apenas uno de los tantos Big Bang. Bueno, se necesita mucho más fe porque la ciencia empíricamente no ha dicho nada sobre eso. O sea, lo que nosotros sabemos es que la mecánica cuántica, por ejemplo, sabemos que estudia el comportamiento de las partículas subatómicas y que el Big Bang empieza con un movimiento de partículas subatómicas, pues que dura millones de años, ¿no? Y que esas partículas formaron lo que son los átomos, después las estrellas, las galaxias, y que todavía el universo está lleno de partículas subatómicas. Pero lo que no nos explica la física cuántica es por qué esas partículas han surgido o por qué se mueven y crean condiciones especiales, ¿no? Entonces, esta complejidad no afecta a la pregunta sobre Dios, ¿no? Todo el mundo en realidad acepta hoy en día que es imposible demostrar científicamente la existencia o la no existencia de Dios. O sea, nosotros ni siquiera lo podemos plantear en términos de probabilidad, ¿no? Porque pues las leyes de probabilidad sirven para grandes masas de episodios y aquí solamente se trata de un episodio. Uh-huh. Entonces, en resumen, lo que yo quiero decir es que cuando a nosotros nos vienen diversas teorías, diversas corrientes, y todo el tiempo es un bombardeo continuo y de personas que yo digo, incluso, wow, son personas de alto standing, es decir, personas de élite de la comunidad científica, pero que nos están dando unas teorías que en realidad pueden sonar hasta bonitas, curiosas, pero simplemente son teorías que si no se demuestran empíricamente, pues se quedan en eso, en simple cosas bonitas y sonoras, ¿no? Porque cuando a ti te dicen, por ejemplo, que el origen del universo es gracias a una fluctuación cuántica. Suena estupendamente bien. Suena súper bien, una fluctuación cuántica del vacío. Entonces yo digo, caramba, wow, sí, seguro, es científico. Es más, me suena más científico que creer, digamos, que el Big Bang, que hay alguien detrás de toda la creación del universo. Eso, y es tan fácil de convencer a los jóvenes y tristemente pues eso es lo que está sucediendo ahora.
Por eso nosotros en este programa, y te lo agradezco de corazón y creo que nuestros amigos oyentes también, nos ceñimos a los datos científicos. Y es súper bonito ir viendo lo que la ciencia verdadera, los científicos que se dedican a investigar y no a teorizar, sino a investigar sobre la realidad, nos dicen. De hecho, vamos a recordar que el principio antrópico sostiene, como antes lo recordé, que el universo es una formidable creación dirigida, aunque parece increíble, lo estoy de acuerdo, a la aparición del ser humano. Nos parece increíble porque, claro, somos muy pequeños, ¿no?, para un universo tan inmenso, pero es que en la química también está llena de desproporciones como esta, y tú nos lo explicaste. Muchos físicos llevan décadas estudiando y quedándose perplejos ante la precisión con que parecen ajustadas ciertas constantes fundamentales del cosmos. Una precisión que parece inverosímil que sea a causa de la mera casualidad. Desde las leyes de la física, por ejemplo, el emplazamiento tan privilegiado de nuestro planeta, que si estuviera un poquito más lejos del Sol, un poquito más cerca, no funcionaría así y no estaríamos en vida nosotros. Todo parece indicarnos que la existencia de la Tierra, dónde está y cómo es un verdadero, entre comillas, milagro. Pero continuemos. Mónica, ya nos has comentado sobre la importancia del Sol para la vida en la Tierra. Ahora, ¿qué te parece si hablamos un poco de la importancia de la Luna? O sea, también, ¿no?, si se trata de una cantidad de casualidades o si está donde está y se mueve como se mueve para algo, con una función. ¿Cuál es el origen de la Luna? ¿Cómo se formó? Bueno, nos comentan que hay o han habido 3 hipótesis. En términos familiares, el padre Manuel Carrera lo describía así: o la Luna es hija de la Tierra, o hermana de la Tierra, o esposa de la Tierra. ¿Cómo así? Explícame. Entonces, es gracioso porque decía que fuese hija de la Tierra, o sea, querría decir que se desprendió de la Tierra primitiva, ¿no? Ya, ahora, que fuera hermana significaría que se formaron simultáneamente donde están. O, digamos, si hubiera sido esposa, querría decir que se formó en otro sitio aparte y por una atracción mutua se quedaron enlazados ambos y pues quedaron lo que es ahora Tierra y Luna. En un sistema enlazados ambos astros. ¿Cuál de las 3 hipótesis es la correcta? Ninguna. Ahí va. Se ha llegado, digamos, a una nueva explicación que se refuerza con simulaciones de ordenador, que es bastante, o sea, que la simulación de un ordenador se ha convertido en una herramienta valiosísima. Y ahí nos comentan que la Luna está gracias a un acontecimiento muy improbable, ¿no? Hace unos 4.500 millones de años, cuando la Tierra ya se había formado con un núcleo de hierro, ¿no?, y una capa de minerales más ligero alrededor, que es lo que nosotros conocemos como el manto, otro planeta mayor que Marte, ya también diferenciado de esa manera, chocó con la Tierra primitiva, ¿no? Y chocó con un ángulo y una velocidad, digámoslo, correcto, preciso para que se mezclasen los materiales de las capas exteriores de ambos. Entonces, ¿qué pasó? Pues se formó una nube incandescente de esa mezcla volatizada y saltó al espacio y pues ahí se formó la Luna, mientras los 2 núcleos de hierro de los 2 planetas se fundieron en uno. Pero dime, esto es como decir que ningún otro planeta ha tenido un episodio semejante en su formación, porque es lo que decías, que es altamente improbable. Es decir, Sí. El hecho de que haya sido así, pues es una casualidad demasiado casual. Parece que fue hecho a propósito por una inteligencia superior. Sí, con respecto a la pregunta, no. Que yo sepa, no conozco otro planeta que haya otro estudio que nos describa un hecho como el que les acabo de comentar. Pero hay otra cosa sumamente importante a raíz de todo esto.
Y es que la Tierra tiene ahora una tercera parte de su masa en un núcleo de hierro a una temperatura que alguna vez lo mencioné, que era de 4000 grados. Y este núcleo caliente que gira, porque pues sabemos que la Tierra gira rápidamente, produce un campo magnético alrededor. Y también hemos comentado la importancia de ese campo magnético, que es como un dínamo, y esto es lo que protege a la superficie terrestre de las partículas de alta energía que vienen constantemente del Sol y del espacio externo, que son los rayos cósmicos. ¿Y qué pasa que si no tuviéramos ese campo magnético? Pues nos achicharraríamos, o sea, todos los rayos cósmicos y la radiación solar estarían constantemente causando mutaciones nocivas en los seres vivos. Prácticamente sería imposible la vida. Y el calor de ese núcleo lo que produce es una semifusión de la capa más externa, y en periodos de millones de años hay corrientes de roca semifluida que presionan contra contra esa corteza terrestre y la rompen placas. Y también nosotros sabemos la importancia de esas placas, porque esas placas son lo que renuevan tanto la Tierra como la atmósfera misma. Entonces, ¿por qué? Porque los trozos se mueven dando lugar a la formación de montañas, y también hay una renovación constante de la superficie terrestre, y como lo digo, de la atmósfera. O sea, nosotros sabemos entonces la importancia de la tectónica de placas para la renovación de la Tierra misma como de su atmósfera. De acuerdo, y esto es lo que nos protege de estas radiaciones, de los rayos cósmicos. No sé si me expliqué. Hay dos cosas importantes de la composición del núcleo de la Tierra y de la relación con la Luna. Entonces, una digamos, del origen. Acuérdense que yo les dije que el origen de la Luna con respecto a la Tierra es muy particular. Y es como si la Luna hubiera frenado ese movimiento giratorio de la Tierra, y gracias a ese, digamos, como a esa masa que quedó después de ese choque entre esos dos planetas, pues quedó una masa perfecta y un núcleo de hierro con una temperatura perfecta, ¿no? Y eso fue lo que produjo ese campo magnético alrededor o sea, en la Tierra, y eso es lo que nos protege. El campo magnético es lo que nos protege de la radiación solar y de los rayos cósmicos. Entendido. Y otra cosa es que gracias también al origen mismo de la Luna, pues lo que pasó fue que el núcleo también, como en esa capa más externa, y digamos, en la evolución de la Tierra, lo que produjo fue como que la corteza terrestre se quebrara como una especie de cáscara de huevo, y en ese rompimiento pues se produjo lo que es la tectónica de placas, y la tectónica de placas lo que beneficia a la Tierra es que renueva constantemente, digamos, el sedimento de la Tierra, y también renueva la atmósfera. Uh-huh. Mónica, pero hay otros planetas del sistema solar como Venus, Mercurio, Marte, bueno, la Luna misma, ¿no? Que es un planeta también, no es una estrella. Y muestran algún tipo de proceso también de formar montañas, ¿no? O de renovación de la atmósfera, como ocurre en la Tierra. En realidad es una pregunta, no lo sé. No, precisamente todo eso es lo que da como resultado la dinámica de nuestro planeta. Por eso es que nuestro planeta es tan particular. De acuerdo, como único, ¿no? Mónica, pero Sí, yo me acuerdo que alguna vez comentábamos sobre la dificultad de viajar también a Marte. Y era, es que Marte no tiene un campo magnético. Justo. Entonces, ¿cómo hacemos para ir pues no tendrán que, la tecnología, me imagino yo, que tendrán que fabricar naves especiales con trajes especiales? Uh-huh. En cambio, la Tierra, pues sí, gracias, afortunadamente que sí, cuenta con ese campo magnético que nos protege. Qué raro, ¿verdad? Sí. Pero eso es gracias, como le digo, hermana, al origen de la Luna. Sí. Y dime entonces, ¿por qué la presencia de la Luna, no solo en aquel momento inicial de su formación, sino actualmente, sigue siendo beneficiosa para la Tierra? Pues como les comentaba hace un momento, al principio la Tierra giraba muy, muy deprisa.
Y una consecuencia del giro muy rápido, pues es el movimiento general de la atmósfera, pues de corrientes de vientos como huracanados paralelos al Ecuador. Pero la Luna como que fue frenando ese giro de la Tierra porque la Luna causa mareas. Y primero en un océano de lava como fundido, cubría como esa Tierra primitiva. Y luego en los océanos ya de agua ha ido frenando ese giro, dando a la Tierra una atmósfera muchísimo más tranquila y como más uniforme. En realidad, ¿para qué le ha servido como ese refreno de la Luna a la Tierra? Para tener una atmósfera, no una atmósfera, como decir, volátil, sino una atmósfera más tranquila. Entonces, otro beneficio es que gracias digamos, a ese movimiento de tanto de la Luna como de la Tierra, pues las estaciones del año se deben a que ese giro de la Tierra no es perpendicular, digamos, al plano de su órbita. Sabemos que el eje de rotación de la Tierra está inclinado a unos 23.5 grados aproximadamente con respecto al plano de la órbita que describe alrededor del Sol, ¿no? Y unas veces es el hemisferio norte el que apunta hacia el Sol y otras veces es el hemisferio sur y por eso cambian las estaciones. Pero Bueno, todo está relacionado con la Luna, es lo que yo quiero, sí, lo está que trato claro. de decir. Excepto cuando uno está muy cerca del Ecuador, que es cuando, pues en ese clima subtropical, me parece que es, pues Sí, tropical. tropical no cambia. Sí, No se ve el cambio de las estaciones, ¿no? sí, porque ahí el calor se distribuye más uniformemente sobre pues, toda la superficie. Es muy lógico todo. O sea, ¿cómo se verían afectadas las estaciones, por ejemplo, si el eje de la Tierra sí que fuera perpendicular al plano de su órbita, que para un matemático le parecería como más preciso, ¿no? Sí, sí. Todo rectito. Sí, exacto. Lo que pasa es que habrían, digamos, franjas, como la franja central abrazada, ¿no? De hecho, los países que están sobre el eje ecuatorial, pues estarían achicharrados. Y pues las franjas extremas pues, siempre serían heladas. Y no habría, digámoslo así, en realidad las estaciones. ¿Mm? Y por ejemplo, si no existe la luna, la inclinación, como les digo, del eje de la Tierra cambiaría de manera sistemática desde 0 grados hasta más de 60 grados. Y ahí, imagínense, un cambio en el eje de la Tierra sería catastrófica pues, para el clima. Y si es para el clima, imagínense, todo va en cadena para la vida misma. Pero ocurre que la Luna actúa, digamos, como un balancín que mantiene la inclinación del eje, ¿no? Casi Exactamente. con su mismo valor que nos has dicho de 23,5 grados, cambiando apenas. O sea, ¿verdad que cambia muy poquito? O sea, en centenares de millones de años, ¿cuánto habrá cambiado? Sí, se calcula que ha cambiado apenas 1 grado. Bueno, viendo tantos factores, amigos, en el universo, que tienen importancia para la posibilidad y la realidad de nuestra existencia en la Tierra como seres vivos, y en concreto para el ser humano, porque claro, unas condiciones son necesarias para que haya, por ejemplo, dinosaurios, pero luego para que pueda vivir el ser humano, que es más frágil y más necesita unas condiciones más difíciles de lograr, nos es necesario reconocer que realmente estamos aquí porque todo está ajustado con un cuidado extraordinario. Bien, Mónica, nos queda poquito tiempo por hoy. No sé si quieres redondear un poquito el tema y continuaremos en una próxima ocasión. Bueno, pues lo que yo quisiera decir es que cuando ustedes lean información de cualquier tipo, investiguen a fondo, no se queden con la noticia sorprendente porque nos dicen una palabra wow que no la entendemos pero que suena bien. Entonces, que hay que tener mucho cuidado con la información que nosotros leemos y escuchamos porque está bombardeada de mil cosas que son contrarias a nuestra fe, que es contrario al cristianismo y que yo puedo decirlo sin pena alguna, que es un ataque al catolicismo. Claro, pero también es contrario a la ciencia. Ah, sí, también, total. Claro. Un autor, creo que era Chesterton, que dijo que el siglo XX no fue un siglo tanto de abandono
de la fe, sino de abandono de la razón. ¡Qué impresionante! Por parte de personas que, como tú has dicho, a lo mejor, o grupos que se mueven más por prejuicios que por la razón. Es decir, la ciencia está para investigar la realidad sin ningún tipo de prejuicio y sacar las conclusiones que son obvias. Amigos, los citamos para un próximo programa en Adiós por la Ciencia con la doctora Mónica Nova, y se despiden Raúl García desde el control y la hermana Carmen en la locución. Gracias.